Hola, buenos días. En esta oportunidad estudiaremos un caso análogo a nuestro proyecto de Taller Espacial 8, una experiencia personal que compartimos con la arquitecta Sandra Gutiérrez y Guillermo Altamirano sobre La Gran Manzana, un proyecto de vivienda social propuesto en el año 2011 en la ciudad de Santa Tecla por la Municipalidad de Santa Tecla, el Viceministerio de Vivienda y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas. Haremos una reflexión en dos partes sobre el proceso de diseño de la Gran Manzana y luego algunas valoraciones del proyecto final que inició su ejecución. Comencemos entonces compartiendo algunos elementos. Primero, ubiquémonos en la ciudad. Esta es una imagen aérea de la ciudad de Santa Tecla, donde podemos ver las dos vías de ingreso principal a la ciudad, que representa la carretera Panamericana, en su vía hacia Occidente y su vía de regreso a San Salvador. En esta época, Santa Tecla había emprendido ya un esfuerzo importante de mejora de los espacios públicos en el centro histórico de la ciudad. Los dos parques, el San Martín y el Daniel Hernández, y sobre todo el cafetalón como gran espacio público de la ciudad. También se habían recuperado algunos inmuebles históricos como la alcaldía municipal, el edificio original, el museo de la ciudad, la antigua penitenciaría, y se había comenzado a desarrollar el llamado Paseo El Carmen, que vincula algunos de estos elementos. En ese contexto se proponía una intervención en la Gran Manzana, que es un área prácticamente de 2 manzanas a la entrada de la ciudad, parcialmente ocupada por la comunidad La Cruz, originada durante la Guerra Civil. Este proyecto además debía conectarse con esa trama de intervenciones urbanas existentes. Aquí vemos una imagen del Paseo del Carmen en aquel momento, una intervención en un primer etapa exitosa para revitalizar una parte de la ciudad y devolver la calidad del espacio público y de la peatonalidad. En ese marco fue que se lanzó un concurso nacional de diseño organizado por las instancias que ya hemos mencionado y donde pues decidimos participar junto a nuestros colegas. Muestro algunas ideas que arrancan con toda nuestra propuesta, una preocupación por la relación entre el proyecto y la calle como un elemento esencial de cualquier arquitectura urbana, y también el interés por desarrollar el tema de los patios, retomando algunas de las estructuras históricas que existen en Santa Tecla. Y en ese sentido nos pretendíamos organizar un proyecto pues alrededor de estos espacios abiertos interiores como son los patios. Las ideas en un concurso siempre están en permanente evolución. En este otro sketch podemos ver cómo vamos reinterpretando esas ideas utilizando diferentes ejes o cómo aparecen otros elementos que vuelven a retomar una idea histórica como es el portal. En este caso es un sketch de la fachada norte del proyecto dando justamente hacia la Panamericana. Finalmente se llega a una zonificación, que es la que desarrollamos en el proyecto, y donde podemos ver varios de los elementos que nos parecen fundamentales para cualquier proyecto arquitectónico. El norte, bueno, la manzana es una manzana alargada con una fachada principal hacia el norte, hacia la vía de acceso a Santa Tecla. Reconocemos la importancia del eje peatonal, que es la avenida Baden-Powell, que en principio es a través de la cual se debía lograr esta conexión con el resto de elementos del centro histórico de la ciudad. Reconocemos la importancia y al mismo tiempo la limitación que significan las vías vehiculares que tienen un alto tráfico. Nos pareció importante retomar la lógica de la trama de la ciudad en manzanas regulares y para eso se prolongaba la avenida que une la Gran Manzana con el Hospital San Rafael que se ubica al sur y ese eje pues se
busca visibilizar en la propuesta. Adicionalmente planteamos un eje oblicuo que separa claramente lo público del proyecto, porque siempre nos pareció que el proyecto, más que un proyecto de vivienda, es un proyecto de espacio público y de vinculación con la ciudad, y lo privado. En este caso es particularmente pues las viviendas, las 160 viviendas previstas para los habitantes de la comunidad La Cruz. A partir de ahí también definimos lo que serían nuestras 4 premisas o criterios fundamentales de diseño. Los vamos a revisar, que son la diversidad, el espacio público, el sentido de comunidad y la sustentabilidad. ¿Por qué hablamos de diversidad? Bueno, porque nos parece que se trata de un proyecto que le apuesta a la ciudad. Y la ciudad es por naturaleza, en nuestro criterio, diversa y por lo tanto es compleja también. En ella convivimos y nos complementamos diversos grupos sociales con distintas actividades económicas y formas de utilizar el espacio. La ciudad no es homogénea. Por ello, avanzamos entonces en una idea de un conjunto urbano que integrara y articulara 3 grandes componentes que son esenciales para la vida en cualquier ciudad y la vida social en general: el espacio público, la vivienda y las áreas de comercio y servicios. Nuestra propuesta busca expresar esta diversidad en los distintos componentes que la integran. Por ejemplo, la diversidad en el espacio público. Esta es una imagen de la fachada norte del proyecto, es decir, que ustedes a su izquierda tendrían lo que es el IPCA y entonces a la derecha aparecen ya los primeros edificios habitacionales. En medio, en esa gran área pública, pues se constituye o se prolonga el espacio público de la ciudad de Santa Tecla, abierto a cualquier habitante. Y en ese sentido, pues el espacio público nos parece que debe de asumir diferentes escalas para las distintas actividades. Calles peatonales, canchas deportivas, había prevista en este portal un área de café, las plazas, los corredores e incluso una ciclovía que conecta pues los espacios internos y externos del conjunto. Cuando hablamos de espacio público, nos parece importante referirnos a que este espacio es el espacio de la convivencia y de la ciudadanía. Y por lo tanto, en la Gran Manzana, el espacio público debía convertirse, a nuestro juicio, en el elemento globalizador, en el elemento articulador de todo el proyecto. Por eso es importante, o nos parecía importante, ver el espacio público como un elemento que rodea todo el proyecto y lo penetra además, generando un continuum, una continuidad entre diferentes tipos de experiencias y recorridos. Aquí vemos una imagen, una perspectiva desde el extremo nororiente de la Gran Manzana, donde podemos identificar algunos de estos componentes. La avenida Baden-Powell, que como decíamos es una nueva calle peatonal que vincularía el proyecto con las intervenciones en el centro histórico de Santa Tecla. El eje que une la Gran Manzana con el Hospital San Rafael y que resulta de una prolongación de la trama de la ciudad. En tercer lugar, una plaza comercial que se vislumbraba podía ser concesionada a un inversionista privado que permitiera financiar buena parte de las obras. Un parque urbano que, como ya lo veíamos, es ese espacio público amplio que puede ser de uso de cualquier habitante de Santa Tecla. Los patios internos del conjunto, que ya representan otra escala de espacio público pero más orientado a la comunidad. Y finalmente la ciclovía como gran elemento articulador, como esta franja que va rodeando prácticamente todo el proyecto y dándole este sentido. Aquí lo vemos también en planta. Esta es una planta del nivel 1 donde nos interesaba destacar el valor de ese espacio público. Nuevamente en naranja vemos la ciclovía. Este plano también me parece refleja con bastante claridad nuestro interés
por los temas más paisajistas, es decir, sobre cómo utilizar los espacios abiertos y los elementos naturales como los árboles, las plantas y demás articulados pues a una visión de arquitectura. El siguiente criterio es el sentido de comunidad. Nosotros lo entendemos como que un conjunto habitacional que está en este caso organizado alrededor de 5 grandes patios que se caracterizan y cuyo tema era algunas frutas locales como los limones, el arrayán, la mandarina, las guayabas, las naranjas, buscando que esos patios concentraran la actividad social de las familias, un promedio de 30 familias por patio de aproximadamente 450 metros cuadrados. Nuestra intención es que ese espacio más reducido, de una escala menor, fuera el que contribuyera a darle un sentido de cohesión vecinal y de apropiación del espacio a las personas que iban a residir en la Gran Manzana. Finalmente, el cuarto criterio era el de sustentabilidad. Y en ese sentido nos habíamos interesado porque el proyecto pudiera utilizar diversas estrategias de sustentabilidad en el sentido más amplio, que tiene que ver tanto con lo ambiental, por ejemplo, se proponían temas como techos solares, recolección y reciclaje de aguas lluvias, en lo social, que está asociado sobre todo a este tema de cohesión que mencionábamos hace un momento, y en lo económico, porque buscábamos también que el proyecto contribuyera a dinamizar la economía de la ciudad y de las mismas familias residentes en él. Y así fue como el concurso fue entregado y tuvimos la buena noticia un par de semanas después de que lo habíamos ganado. Así concluyó la primera etapa de la Gran Manzana del periodo creativo, activo y dinámico del concurso. Comentaremos más adelante la evolución del proceso. Muchas gracias.